Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le saludamos agradeciendo que nos siga como cada lunes en este espacio, la agenda del emprendedor de Astele.tv. Le saluda Raúl Fraga. Bienvenido, Pepe Sobrevilla. Gracias, muy buenas tardes, Raúl. Muy buenas tardes, Marcelo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y hoy presentamos con especial gusto a nuestra invitada de esta tarde. Ella es Marcela Magdaleno, quien nos vendrá a presentar, a compartir su última obra, o la más reciente más bien, que se llama Un Mundo al Revés, de editorial Ariadna, y que precisamente compartirá con nosotros una vasta obra literaria. Marcela Magdaleno es periodista, escritora de teatro, es también relatora y una mujer de letras. También se ha desempeñado como parte de un detalle clave que le caracteriza. Es heredera de la gran cultura y el reconocimiento que en México se tiene a Mauricio Magdaleno, este gran personaje que junto con Fernando de Fuentes y el Indio Fernández formaron la tríada clave de la época de oro del cine mexicano. Y que además, Gabriel Figueroa, por supuesto, y que recordemos cómo Mauricio Magdaleno, entre sus grandes aportaciones, dejó esa gran película El Compadre Mendoza, de la trilogía de la Revolución Mexicana. Así que bienvenida, es un privilegio tenerte. Gracias. Es un honor estar aquí con ustedes, grandes periodistas. Muchas gracias. De batalla, cultura y de todo tipo de periodismo, ¿verdad? Pues yo puedo hablarles de varias cosas. Sí. ¿Qué es lo que les interesa? Como periodista, como poeta, como novelista, como mujer que resucita muertos, es decir, Excelente. Muertos son los escritores, o como también dramaturga o cronista. ¿Qué les gustaría? Nos gusta y nos encanta el entrevistar y que nos compartas el perfil de quien, como tú, porta toda esta gran cultura, toda esta herencia cultural, literaria, cinematográfica, poética de México, de América y del ser humano mismo. De entrada, por favor, vale la pena que le acerques el retrato hablado de cuerpo completo de Marcela. ¿Quién es? ¿Quién es Marcela Magdaleno? Soy una mujer que me meto en muchos problemas. Sí. Entonces eres una mujer clásica. Sí. Desobediente, sufragista, se puede decir. Todo. ¿Por qué? Porque precisamente este mundo está al revés. Lo que son los valores verdaderos no existen y los antivalores son los que reinan. La cultura de la muerte, la cultura del dinero, la cultura de la superficialidad, eso es lo que reina. Y yo hinco mi interés básicamente en los valores eternos, en los valores del alma, en lo verdadero, en la amistad, en la honestidad. Puede sonar filosófico, puede sonar idealista, sin embargo, no lo es, pero lo que sí es que hay que estar luchando día a día. A través de esta filosofía, yo amo la naturaleza, vivo en un lugar lejano, pues como en un entorno natural. Me gusta estar en contacto con los árboles, con las flores, a comunicarme con las nubes. Es como los campesinos, ¿verdad? Es una manera de estar en armonía conmigo misma, con mi interior y con los demás. Ser parte misma de la naturaleza. Sí, y también comunicarme con mis vecinos. Me gusta ese lugares pequeños porque puedo salir, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo está su abuelita? Etcétera. A partir de eso, yo tengo una familia, tengo 3 hijos, me dedico a ellos un poquito ya menos porque ya son grandes, sí, pero todo el tiempo yo nací en una familia de escritores, de cultura, donde lo primero que hacía es ver libros,
las bibliotecas, libreros, Giovanni Papini, Caperucita Roja, música clásica en cuadrafónico. Entonces es una atmósfera distinta. Claro, tengo mi familia artista, ¿verdad? Sí. Artista. Y un tiempo hice cine como actriz, salí en la televisión. Sin embargo, no es lo que me gustó. Me gustó el periodismo, las letras. Y yo estudié en la Septién García. Yo también fui subdirectora de la biblioteca del Club de Periodistas con Morquecho. Era una atmósfera fantasmagórica y estaba Morquecho, un cubano, ordenando libros. Y yo llegaba a las 8 de la mañana corriendo en esa escalera que parece como película de Juan Bustillo Oro. Que recordemos, el Club de Periodistas está en Filomeno Mata, número 8, en el pleno centro, esa casona tan rica. Exactamente. Tan bonita. Entonces entraba y bueno, pues ahí bajaban dos mujeres como de 68 años con sus pieles y sus medias caídas y sus labios todos carmesí. Bajaban, eran historias, en cada habitación del Club de Periodistas había historias insólitas. El director tan querido, ¿verdad? Y su hija que siempre portaba sus serpientes. Muy interesante. Entonces yo yo escribía en el Universal, escribía en Excelsior. Precisamente una de mis primeras, las entrevistas más bien que me hicieron, fue con Luis Bruno Ruiz. Era un periodista que estaba en el Excelsior, que se dedicaba a espiritismos y cosas extrañas. Él me hizo mi primera entrevista porque además de periodista yo ya iniciaba como poeta. Bien. Mi tío Vicente Magdaleno, maestro y poeta, cuando yo me iba de pinta, yo me iba a Donceles, donde tenía su despacho, enfrente de donde estaba la logia masona de masones hombres y junto la de mujeres. Eso es. Entonces ahí caminábamos, él en su despacho lleno de libros de poesía, me hablaba de Rilke, me hablaba de Nietzsche, me hablaba de Dostoyevsky. Entonces yo tenía como 16 años. Así fue como yo empecé a tener ese oído por la poesía, que hay que tener oído, ¿verdad? Sin duda. Un oído musical. Bueno, pues así proseguí. Interesante. De hecho, hay que comentarle a la audiencia que a Marcela yo la conocí justo pues cuando escribía algo sobre Lenita Paz y porque Patricia Rosas Lopategui me había dicho que quería hacer una denuncia pública, porque su primo Jesús Garro la agredía. Entonces, vía Huberto Batis fue que establecí contacto con Marcela y con Jesús Garro, y me invitaron a ver en qué estado se encontraba Lenita Paz, y pues obviamente no era nada de eso cierto, pero lo que sí fue muy agradable fue haber conocido a esta gran mujer y al gran Jesús. Entonces ese fue el antecedente que me llevó hacia ti, mi querida Marcela. Y pues platícanos, tienes una muy vasta obra, sin embargo quisiera que nos hablaras cómo surgió Un Mundo al Revés. Bueno, el libro Un Mundo al Revés, ya sea así o así, ¿sí? El mundo al revés, yo también viví en Guadalajara, viví en Morelos, en Cuernavaca, Jutepec, viví en Londres, ahí crecí. He vivido en varios lugares y con los congresos de poesía y con mi mensaje poético he viajado por muchas ciudades de México y del mundo. Entonces yo soy una observadora, no me marean tan fácil y soy incrédula, a pesar de los valores soy incrédula. Entonces cuando escucho
discursos políticos, religiosos, filosóficos, periodísticos. Sí. Yo no les creo. Eso, la duda sistémica. Exacto. Entonces, yo veo más allá. Por ejemplo, veo tu alma. Ahora sí que traigo el telescopio para ver tu alma, ¿verdad? Entonces veo almas, veo intenciones, veo las esencias. Y a partir de esas esencias me doy cuenta de situaciones insólitas y extrañas. Por ejemplo, estábamos diciendo que el secretario de Agricultura, etcétera, etcétera, dijo que mejor que le sigamos el consejo a los narcos porque tienen un excelente rendimiento en su siembra. Entonces, esto es como, o me vuelvo bipolar o tripolar. Sí, ¿Escucho a la realidad o qué? uh-huh. Tengo cocinando, la señora que me ayuda me dice, señora, ¿a poco los muertos votan? Entonces ahí es donde digo, a ver, ¿cómo está esto? ¿Por qué? Bueno, porque la madre de mi compadre Jacinto sigue votando y es difuntita desde hace 10 años. Otra cosa. Uno tras otro. Unifiquémonos. Y todo el mundo está enchufado en los aparatitos. Unifiquémonos. Hay virus, hay la fiebre de la gallina o como el pollo, estas cosas raras que la gripe aviar, Claro. estas cosas raras que inventan de pronto. Entonces, internándome, digo, me pongo a investigar con la mente de periodista y digo, a ver, el negocio multimillonario de farmacéuticas. Ups. Estos virus son lanzados adrede, a propósito. Entonces son detalles precisamente que me llevaron a ir hilando pequeñas historias, un poco minificciones del mundo al revés. Que es apenas la introducción a esta maravillosa obra que Marcela Magdaleno nos comparte en este espacio donde las redes sociales permiten llevar sus mensajes, sus reflexiones, sus críticas a todo el mundo. Sigan con nosotros después de una pausa. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv.
Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Muchas gracias por continuar en este espacio donde hoy tenemos el privilegio de escuchar todo lo que Marcela Magdaleno nos está compartiendo con ese especial encanto y conocimiento, cómo eran los mundos literarios, del poder político, intelectual, académico, periodístico de finales del siglo XX y cómo se están dando hoy. ¿Qué más nos puedes compartir como resortes que te llevan a tener una muy vasta obra de más de 20 libros, Marcela? Bueno, la motivación. También es una especie de lealtad hacia los escritores que han muerto, sí, y hacia personas que han muerto sin que se les haya escuchado. Por ejemplo, bueno, mi abuelito, Mauricio Magdaleno, a él se le escuchó demasiado, ¿verdad? Pero dejó mucha obra, dejó obra inédita, dejó libros que yo pienso que son muy, muy importantes, como el de Ricardo Flores Magón, como el de José María Luis Mora, como el de libros desconocidos prácticamente, cierto, como su dramaturgia. Su dramaturgia, si uno la lee, es tan vigente. Estábamos platicando de Pánuco 137, que es de la Huasteca, de donde es nuestro amigo José. Es una obra escalofriante y es lo que está pasando ahorita. Con el petróleo, con las manos extranjeras, con esta burla, ¿verdad?, de quitar los recursos naturales a quienes les pertenecen. Entonces también he hecho una asociación cultural Mauricio Magdaleno, donde estoy reeditando estas obras importantísimas y bueno, es un escritor de hace mucho tiempo y creo que mi propuesta es que las nuevas generaciones lo vuelvan a leer. Lenguaje vastísimo, filosofía política y crítica sobre todo. Aprender a pensar, a analizar. Pensamiento crítico. Exacto. Lo que se necesita hoy en día. Por supuesto. Después de toda esta influencia tan importante que has tenido desde tu cuna, con la aportación literaria y de gusto por la cultura de tu familia, ¿cómo se da el sentido de participación política y pública de Marcela Magdaleno? Tú has participado en movimientos partidarios, en espacios o coyunturas críticas que el país viene enfrentando de manera cada vez más fuerte. Siempre he considerado que un intelectual debe involucrarse en lo que es la política. Muy bien. Pero la política verdadera, que
como el periodismo es muy escaso, ¿verdad? Sí, por supuesto. Yo me involucré en la política desde Londres. ¿Por qué? Porque desde chiquita allá sí existe la libertad de expresión, sí te entrenan, sí existe el ejercicio desde chiquita, desde que es uno niño, para decir, no estoy de acuerdo. ¿Por qué pasa esto? Preguntar, oponerse. Entonces, desde pequeña yo iba ahí a King's Road con mis carteles a protestar sobre la expulsión de los inmigrantes, sobre etcétera. Entonces, cuando llego aquí a México, está esta situación de que se está abriendo lo que es el partido dominante y está entrando otro, que es cuando está Cuauhtémoc Cárdenas. Y es cuando yo estaba estudiando periodismo, me involucro con Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Rosario Ibarra, Ifigenia Martínez. Todo ese grupo. Claro que fue la expresión a finales de la década de 1980 de la corriente democrática del PRI, que sale de ese partido para formar el Frente Democrático Nacional, que postulará a Cuauhtémoc Cárdenas por primera vez como candidato a la presidencia de la República para 1988. Es la época en que tú estás arribando a estos espacios. Exactamente. Y fue muy interesante porque pues en mi familia eran todos muy tradicionales, conservadores. Mi abuelo pues senador, diputado, subsecretario de Educación, claro, con Agustín Yáñez, etcétera. Y era lo único que existía, ¿verdad? Entonces en el comedor, cuando estábamos toda la familia, era, ¿y tú por quién votaste? Y bueno, pues por Cuauhtémoc. Y era así de que se les caían los cubiertos. A todos menos a mi abuelito, por supuesto. Ajá. Entonces, en ese entonces me recuerdo que yo me había rapado. Tenía esa adolescente, etcétera. Me había rapado y mi abuelita decía, ay, chatita, ¿cómo vas a salir a la calle sin pelo? Y me ensartaba una peluca de esas de los años 20 sí, que tenía en su closet. Ajá. Ya me iba en el metro ahí al Zócalo, donde estaba el meeting total. Y bueno, yo me subía al Majestic, estaba hasta arriba doña Amalia y todo el séquito de ideología, ¿verdad? Y desde ahí veíamos, me bajaba a los cuartos, estaban los periodistas franceses, italianos. Claro, los enviados y los corresponsales. Exacto, Ajá. era muy interesante. Luego me reunía ahí con todos los maestros. Fue algo muy bonito. Porfirio me dijo que si quería ser oradora. Bueno, pues me lanzaba ahí en los parques, ¿no? Con todo el grupo. Y sentí algo muy bonito. Sin embargo, pues todo tiene su precio. A todos le llegan a su precio, ¿verdad? Ajá. Que no debe ser. Todo cambió, pasó el tiempo. Y ahí fue donde yo comencé a escribir poesía de protesta. Entré a la SOGEM también y comencé a escribir dramaturgia, teatro, pero más como callejero, más de lugares, más de conciencia, porque me di cuenta que en estos movimientos políticos había o muchos acarreados, o como ahorita, a ver, aquí están tus 5,000 pesos y te callas y eres jefe de casilla, o etcétera. ¿Cómo pasa? Entonces, bueno, ese es en el ámbito político, que siempre he estado y siempre he incidido en la situación de habla, di. ¿Por qué? Porque si no vamos a hacer una sociedad que nos volvemos bipolares, nos volvemos esquizofrénicos, porque estamos viendo la realidad, no corresponde a lo que nos dicen. Sí, es cierto. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Si a un niño le dice, mamá, ¿por qué lloras? No, no lloro, yo soy feliz. El niño crece bipolar, viendo dos realidades opuestas y hay un choque en sí mismo. Atrapado en la simulación. Exacto. Qué bonita palabra. Vivimos en una sociedad atrapadas
atrapados en la simulación. Es cierto. Entonces, una de las formas como pues puedes vivir estando en paz, sin tener tantos ojos encima, sin cansarte de tanto protestar, ¿no? Es la literatura. Esa es la forma como yo vierto tanto mi furia como mi creatividad, como mis reflexiones profundas. Por ejemplo, en este libro, Escribe tu vida y oxigena emociones, de Editorial Lectorum, esta es una guía para poder escribir, hacer una guía y escribir tus memorias. O si quieres escribir las memorias de otra persona, también. Aquí hablo, por ejemplo, de entrevistas con la nieta del general Felipe Ángeles. Yo daba cursos en La Tallera, en Cuernavaca. Y ahí me llegaban personas muy extrañas, como algunos terroristas de la ETA, uncovered, como la nieta del general Felipe Ángeles, como alguna nobleza italiana. Antes en Cuernavaca vivían personas así. Sí, ahorita ya huyeron. Sí. Entonces, en mi taller de memorias llegaban y yo les enseñé, a través de una guía que yo tuve, porque también estudié constelaciones familiares, sistémico, todo ese mundo, hacíamos catarsis, les ayudaba a hacer catarsis, escribían fragmentos de su vida, anécdotas o la línea completa. El nieto de José Vasconcelos, Felipe Ahumada, que me platicó cosas terribles. Yo siempre admiré a Vasconcelos, me platicó su versión subversiva. Entonces, así salió este libro, muy interesante. Claro. También tengo, por ejemplo, este libro es Dos y la insurrección, y fue largos estudios. Yo me metí a todo lo que fue la primera mujer de Adán, dentro de toda esa filosofía hebraica de los hebreos, Sí. y caldeos y todo, la mujer del poder, la mujer desterrada de la Biblia. Entonces dije, ¿qué hago con tanto conocimiento? Es demasiado pesado, demasiado aburrido. Entonces vamos a hacer una poesía dramatizada. Y dentro de esto les voy a leer un pequeño Excelente, fragmento. sí, claro. Sí, porque siento que no hay como las letras. Por supuesto. Entonces dice: Oda a la señora de la noche. Entre velos, luces indirecta, lianas de orquídea, aparece Lilith. Escondió el pecado original en la noche de los tiempos. La vi. Las eras escurrían por su espalda. Vi nadar sus ojos entre peces, en el río de la vida y la muerte. ¿Por qué se fermentó tu inocencia? ¿Dónde quedó Lilith? ¿Dónde quedó la insurrecta, la astuta? ¿Dónde se escondió la maldita? Se refugió en su furia al ser expulsada, anulada. Solo ojos invisibles jugueteaban con su encanto. En un laberinto umbrío de sombra fugaz, con el cilicio en labios, rodaba la diablesca en copulativa ilusión. Gestando su maleficio en silencio, el escriba la sepultó. Bellísimo. Muy bonito. Sí, de plano maravilloso. Tú siempre has sido, perdón, Sí, adelante, mi querido Pepe. tú siempre has sido una mujer rebelde y una mujer de letras. Platícanos cómo fue tu relación con Elenita Paz, sobre todo que tú la viste hasta sus últimos días. Bueno, sucedió, hay un hilo que conecta. Elena Garro era amiga de mi tía, pero sobre todo de la hermana de mi papá, pero sobre todo del doctor Garza y de Antonio Peláez, el pintor. Okay. Entonces yo de chiquita a veces veía, escuchaba sobre ella.
Precisamente cuando regreso a México, después un tiempo me fui a vivir a Cuernavaca, estoy en los talleres de la tallera y alguien me dice, mañana voy a ir a ver a la loca. Y yo dije, ¿y quién es la loca? Bueno, Elenita. ¿Elenita qué? Elenita Paz. ¿Y por qué está loca? Bueno, porque necesita pastillas, porque habla mucho, porque grita, está enferma. Ok, entonces yo la fui a ver. Hola, Elenita, yo conocí a tu mamá. ¿Cómo estás? Y con una ternura dulcísima. Ya la habían peinado, precisamente. Hermosa, sí. Jesús y Raquel la habían peinado, le habían puesto su collar de perlas, su pulsera de moñito. Entonces yo llego a una escena donde es una casa cayéndose a pedazos, con 40 gatitos queriendo comer lo que fuera, 2 perritas, y Jesús y Raquel cuidándola. Claro. Entonces me empiezo a frecuentar, fue un encuentro como de 4 o 5 años en Cuernavaca. Al principio muy, muy intenso y después me daba mucha taquicardia. Empecé a descubrir a una Elenita que un día yo llegaba y era una ternura. Otro día llegaba y me aventaba libros, muebles y camas encima. Otro día llegaba y tenía persecución. Había gente que la estaba acechando, que quería llevarse todas sus cosas. Otra vez llegué y estaba hablando con su mamá. Y luego con su papá. Yo no le interrumpía, me sentaba junto a ella. En toda esta etapa descubrí muchas cosas por las cuales nos conocimos. Exacto. Y entre ellas mucha injusticia, mucho abandono. Muy bien, pues muy importante, con gran sensibilidad, sí, que nos está compartiendo nuestra gran invitada de hoy, Marcela Magdaleno, lo que es su ámbito, las letras, la cultura, la poesía, el periodismo, todo lo que alimenta el registro de la vida contemporánea, que vaya que está necesitada de sentido crítico. Después de la pausa vamos a continuar con esta maravillosa forma de compartimiento de su cultura y de su aportación literaria. Sigan con nosotros en un momento. Buenos días con todos, permítame presentarme. Mi nombre es Gloria Olivares, soy la cónsul general del Perú desde el 1 de marzo del presente año. En esta oportunidad quisiera dirigirme a ustedes, todos nuestros connacionales, nuestros amigos mexicanos, por la situación por la que atraviesan nuestros connacionales a raíz de las fuertes lluvias, inundaciones y deslaves por las que estamos atravesando desde inicios de este año. Todos sabemos que se ha generado una campaña de solidaridad no solo en el Perú, sino en el exterior. Y México es uno de los países que más nos viene ayudando, y dentro de México, obviamente, también nuestros compatriotas. En ese sentido, todos hemos seguido las noticias que se han venido sucediendo. Lamentablemente tenemos más de un centenar de personas muertas, 150,000 personas damnificadas y casi 1,000,000 personas afectadas, así como hogares destruidos en estas últimas semanas. Sin embargo, también quisiera hacer mención, como lo digo, a la solidaridad del pueblo mexicano. Hemos recibido ayuda no solo del gobierno mexicano a través de sus rescatistas y médicos que se encuentran en este momento al norte de Perú, sino también hemos recibido ayuda de la sociedad civil mexicana a través de otro grupo de rescatistas que muy tempranamente viajaron al Perú a apoyar en los primeros momentos, y las empresas privadas mexicanas que también han aportado algún material como carpas, motobombas, para tratar de aliviar en algo la situación por la que vienen atravesando los peruanos, especialmente al norte del Perú. En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de todos los consulados y embajadas en el exterior, nos han dado la instrucción de abrir cuentas bancarias a fin de obtener la mayor cantidad de donaciones para destinarlas directamente al Instituto de Defensa Civil, ente encargado de coordinar toda la ayuda que se está dando.
Quisiera en este punto hacer una referencia y agradecer las múltiples llamadas de personas que desde el inicio ofrecieron donar bienes en especies para ser trasladados al Perú. Sin embargo, quería comentarles algo que ya muchos de ustedes conocen, y es la dificultad que en la mayoría de los casos se enfrenta al tener que dar una suma muy alta de dinero por el costo del transporte de los bienes que muy gentilmente la gente está procurando donar. En ese sentido, invoco a todos los peruanos a continuar cooperando con la cuenta que ha abierto la Embajada y el Consulado del Perú, cuyo número aparecerá en pantallas, e invitarlos que mientras esté abierta esta cuenta, inviten así mismo a otras personas. Cualquier monto es una ayuda. Tenemos donaciones desde 10 pesos hasta 40,000 pesos, todas las agradecemos de igual manera. Y en ese sentido también quisiera invitarlos a todos ustedes a una actividad que estamos organizando que hemos denominado el Menú de Solidaridad. El día 23 de abril, un domingo, para que todas las familias puedan asistir, los esperamos en el Colegio Amauta, un colegio de peruanos que nos los han prestado, donde tendremos la oportunidad de ofrecerles 3 menús totalmente donados por restaurantes y personas individuales que radican acá en Ciudad de México, que costará la suma de 150 pesos. Todos los fondos serán destinados íntegramente a la cuenta de la Embajada, que, como les comento, irá directamente, previo aviso a toda la comunidad peruana de lo que se ha podido recolectar ese día, al Instituto de Defensa Civil del Perú. Quisiera agradecer en esta oportunidad a Astele TV, que nos está permitiendo llegar a la mayor cantidad de hogares, oficinas peruanos a través de su señal en Internet. Cualquier comunicación que ustedes desean tener sobre la situación de los damnificados, sobre los eventos que estamos organizando, por favor contacten al consulado al teléfono que figurará también en pantallas. Los esperamos el 23 de abril, a usted, a sus familias, y tener un momento de esparcimiento en donación de todos los peruanos que están sufriendo en estos momentos. Muchas gracias. Gracias por continuar en la agenda del emprendedor. Estamos platicando muy sabrosamente con Marcela Magdaleno, poeta, escritora, y al corte nos estaba platicando de Elenita Paz y su experiencia, cómo la conoció. Por favor, Marcela. Bueno, mira, definitivamente este numerito de Patricia Lopategui, pues sí es real, porque llegó a su casa y eso es lo que me dijo Elenita. Le quiso cambiar pues tanto su cocina como sus alfombras, y en eso se llevaba las bolsas negras, donde estaban documentos, por ejemplo, como una de las novelas, Enigma Imperial, donde sale como protagonista Greta Garbo, que wow, para Elena Garro era la última heredera de los zares, aquella hija que escapó. Y también varios documentos. Esto yo no soy testigo. Sin embargo, cuando yo estuve en su casa, cuando ella ya estaba solita sin su mamá, yo sí fui testigo de varias personas que llegaban y se llevaban en bolsas negras poemas, libros, cosas así, claro, que yo decía. Y bueno, eso lo escribí en una novela llamada Romance Literario, muy interesante, reveladora, con secretos, donde precisamente también sales tú como personaje. Hay gatos, está Ernst Junger, y toda su etapa de niña en Europa, la alianza con su papá, con Octavio Paz, la alianza con su madre, con sus tías, su etapa en los internados y la etapa de la persecución. Es algo muy interesante cuando van a un bazar. Elena Garro era amiga de Mestre el anticuario, un hombre de los refugiados españoles, y pasan escenas muy interesantes. Ahí acabó
su cuadro, un cuadro que Soriano la pintó, cuadros en amarillo, preciosos. Todo eso menciono, está muy interesante. Este libro lo escribimos... Muy importante. Sí, este libro lo escribimos hace como 8 años, y es un libro de protesta donde pues también el sobrino que ha sido tan criticado, tan arrojado a la basura, Jesús Garro, ¿verdad? Tiene sus debilidades, pero escribieron ellos, Josie Bortz, profesora de la Appalachian y de Texas, y yo 3 obras de teatro. Nos gustaría mucho reeditarlo. Estamos buscando un editorial. Son obras de protesta donde explicamos qué pasó. Algo muy interesante, en la novela, Guillermo Schmidhuber una vez me dijo, también muy amigo de Elena Garro, me dijo, ¿qué hacemos con Elenita? Y le dije, ¿sabes qué? Voy a hacer una constelación familiar. Porque es muy raro que desde Elena siempre traigan como una cadena de maldición. Siempre pasaban cosas raras, ¿verdad? Sí. Hasta el fin. Siempre era algo y siempre sentía taquicardia. Entonces, junto con un grupo de mujeres, le hicimos una constelación familiar. Salieron cosas muy interesantes de lealtad femenina en el mundo de las escritoras. En la constelación también salió representada Rosario Castellanos, la abuela de Elena Garro, por las 2 partes. Muy interesante, eso está en la novela. También dentro de este mundo, porque pues pertenezco a la Fundación Paz Garro, claro, donde Jesús es el presidente, hemos hecho varias cosas. Ya tenemos un gran grupo de intelectuales que nos sustentan. Publicamos el libro de poesía, un libro de poesía inédita, estábamos con René Avilés, él nos ayudó, Rosario, su esposa. Rosario Casco. Ajá. Fue también Pilar Pellicer. Sí. Estuvo también esta persona que se murió, Carballo. Emanuel Carballo. Ajá, sí. Y estuvimos todos presentando ese libro. Así es que fue el primer libro de poesía inédita. Después salió disque otro, pero ese fue el primero. Y estuvimos ahí en Polanco, en la Plaza del Reloj, ¿verdad? Sí. Estuvo muy bonito porque Elenita dio testimonios viva, la arreglaron como princesa, etc. Ha sido una lucha muy grande. A veces me rindo porque a veces me canso, porque sucede de que a veces el sistema hace creer que la realidad es otra. Seguimos con el mundo al revés. Cierto, lo dices muy bien con el título de tu libro más reciente. Sí. Una pregunta necesaria, Marcela, es respecto a la recién creada Secretaría de Cultura a nivel federal. ¿Cómo la valoras? ¿Viene a resolver problemas ancestrales arrastrados al paso de los sexenios en cuestiones de cultura en México? ¿Ya dio algún elemento que diga qué bueno que se fundó o todavía no da color? Yo siento que es otro invento más precisamente para... es un movimiento fiscal. Eso es. Yo siento, porque la cultura no vemos que llegue los apoyos a las personas que están haciendo cultura. Hoy en día nos vamos a las ciudades de México y hay muchos grupos independientes que tienen que comenzar a hacer sus asociaciones, sus movimientos, porque no hay definitivamente apoyo de una Secretaría de Cultura que favorece a los de la Ciudad de México o a grupos selectos. Eso es, el centralismo de siempre. Sí, además se confunde la cultura con el espectáculo. Claro. Tan solo en el funeral de Juan Gabriel se gastaron más de 6,000 millones de pesos en todo lo que fue el espectáculo. Millones. Es muchísimo. Es una situación... 6 millones. Ajá, Creo. que es mucho, por supuesto. Y estaba orgulloso Tovari de Teresa. Sí, es el mundo al revés. Es Es el mundo al revés. Cierto. Sí, acá donde
Por ejemplo, es insólito que a Paquita de la del Barrio se le invite a un festival de cultura. Yo la respeto, está muy interesante su propuesta. Sin embargo, una gran cantidad que se paga. Y a los no jóvenes, a compañías teatrales, a escritores que se supone que es para ese asunto, no se les paga. Sí, se les paga con un papelito. Es el papelito, ¿verdad? Dicen, ¿cómo voy a comer con el papelito? Claro. Entonces, por ejemplo, vinculándolo, también escribo libros para niños. Mira qué bien. Ajá, y también les hago los dibujos. Y allá donde vivo es un lugar alfarero. Y tengo a este amigo, Alfonso Soteno, el creador del árbol de la vida, ¿verdad? Bien. El que se lo llevó a Metepec. Cuba. Exacto. Eso es. Me hizo la muñequita. Entonces, yo voy a muchas escuelas y son muy rurales. Muy, a leerles este cuento de la niña Mistli. Es una niña alfarera que conoce las hierbas del cerro, que conoce los túneles y las leyendas. Y muy interesante hacer una obra de teatro. Claro. Sin embargo, carencia de apoyo económico, y para hacer una obra de teatro se necesita lo mínimo. Entonces, los recursos se tienen que conseguir de otros lugares. Es muy triste. Y recordando cuando mi abuelito fue subsecretario de Educación Pública y invitaba a José Revueltas, que estaba hecho trizas, ¿verdad? Uh-huh. Lo invitaba y decía, pues, ¿qué trabajo le daré? ¿Qué trabajo? No sé qué trabajo darle, pero pues tengo que darle algo para que viva, para que coma, para que siga creando. O como José Vasconcelos, ¿no? Claro. Que Porfirio Barba Jacob, un hombre puesto, este gran poeta, llegó maestro, y José Vasconcelos decía, pues, ¿qué le daré? Talento. Ya sé. Mira, vas a ser inspector de flores de la Alameda Central. ¿Qué te parece? Increíble. Así va a inspeccionar las flores y sigue escribiendo su poema. Son motivaciones, pero ahorita yo siento que estamos solos. Claro. ¿No? Pues a nosotros nos gustaría que tú nos dieras la oportunidad de invitarte, no una, más veces, para que nos sigas compartiendo estos muy importantes puntos de reflexión crítica que tanta falta hacen. Nos queda nada más un minuto para que por favor nos dijeras cuál sería tu reflexión ahora que estamos a 1 mes y 3 meses de la elección presidencial en México, en temas de cultura, ¿qué se debería considerar? ¿Presidencial o poder? Sigo. Sí, claro, en el 2018. Sí, ¿verdad? Ay, Dios santo. Lo primero son que quien se postula Sí. camine las calles, conozca a su gente, conozca las necesidades, sepa realmente cuál es la realidad. Segunda, que sin educación no hay progreso. Muy bien. Sin la lectura, sin el intercambio, sin la comunicación. La cosa no son las redes. Está bien las redes para ser famosos, pero la comunicación directa es lo que nos engrandece y nos hace conocernos lo que es nuestra alma, que es lo que trasciende. Muy bien. Pues muchas gracias por este espacio de comunicación humana que nos has brindado. Gracias. Gracias, Muchas gracias, Marcela Magdaleno. Gracias, Pepe Sobrevilla. Al contrario, Raúl, muchas gracias. Y gracias a ustedes que nos siguen en las redes sociales y por supuesto gracias a nuestro muy profesional equipo de producción que encabeza Kenneth Embo. Nos vemos la próxima emisión y que tengan una muy muy fuerte y placentera Semana Santa. Disfrútenlo en familia. Hasta pronto.